Muy bien, traders. Acabamos de ver una operación en compra, luego de una estructura bajista que hoy operamos en la sala en vivo, en los lives de YouTube que hacemos en vivo todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana horario Nueva York. Operamos ventas porque hoy tenemos estructura bajista. Pero vamos a ver en el gráfico por qué tomo esta compra, ¿sí? Luego de que toda esta estructura bajista mayor de gráfico de un minuto, impulso, retroceso, quiebre en este punto, llegó a su finalización en un segundo impulso, o la finalización de un segundo impulso. ¿Con qué apoyo también? Con que la subestructura que había nacido en este punto también generó el quiebre en el mismo lugar y también llegó a la proyección. El precio comenzó a hacer un rango lateral de consolidación de precio o de acumulación, ¿sí? ¿Y qué fue lo que noté? Que luego de completar una gran zona de imbalance, un Fair Value Gap muy interesante que se ve en gráfico de 15 minutos, y lo hizo generando este doble suelo en la temporalidad de un minuto. Vamos a verlo en 15 minutos para que se entienda lo que estoy diciendo. 15 minutos. Nosotros teníamos desde esta enorme vela alcista que nos dejó el día 9 de abril, teníamos toda esta zona con imbalance. Vamos a acercarnos. Toda esta zona que estaba con imbalance, que había sido balanceada poquito más de su 50%, pero que quedaba desde este punto hasta este punto, todavía una zona desbalanceada. Y entendí que el objetivo del precio era venir a cerrar ese imbalance. El precio lo hizo, y cuando lo hace, fíjense que es la línea naranja que tengo acá, lo hace, se apoya por tercera vez en esta línea de tendencia que vemos por aquí, y era un punto del precio donde habíamos hablado hoy en el live de YouTube que era un posible punto de reacción, ¿sí? Y nos genera este doble suelo que aquí en 15 minutos se ve muy prolijito, este patrón de cambio estructural como una W, una W ahí, pero nos vamos ya al gráfico de un minuto y acá se ve más clarita esa W que rompe, ¿sí?, la base, y cuando rompe la base yo proyecto posible llegada del precio, este punto de acá, que coincide con un order lock que teníamos ahí. ¿Y por qué digo este punto de ahí? Por simples conceptos chartistas. Si yo tomo la altura del segundo triángulo, nosotros partamos de la base que aquí tenemos un primer triángulo, la primera onda, ¿sí? Y por acá tenemos el segundo triángulo de esta doble onda. Ahí, que si los corremos, vemos que son dos triángulos perfectos, ¿sí? Ahí. Ok, entonces, por conceptos chartistas, a la ruptura del segundo triángulo, se entiende que la altura del segundo triángulo puede ser replicada. Y yo entendía que el precio podía llegar hasta donde está llegando exactamente en este momento el precio. Ok, ¿cómo fue mi entrada? Vamos a verlo. Voy a mover el margen para ir haciendo el seguimiento vela a vela. Ahí está. Cuando el precio estaba por acá, yo ya tenía en mi cabeza qué sucedería si rompe ahí arriba, ¿sí? Vamos a avanzar. Por otro lado también tenía en vista esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Por conceptos estructurales. Si rompía acá también, yo podía proyectar una pequeña estructura alcista que en principio podía traer el precio hasta este punto de acá, ¿sí? Y después tenía un margen de recorrido por la proyección del segundo triángulo. Entonces, cuando veo esta situación, vamos a quedarnos así. Dejo que el precio, espero, en realidad, confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Ahí tengo ruptura estructural, pero todavía no tengo la ruptura del segundo triángulo. Y es muy importante porque si no el precio se podría quedar en rango.
¿sí? Si no rompe el triángulo o simplemente lo manipula con una toma de liquidez, ¿sí? Podríamos quedarnos quizás con un rango lateral más extendido y quedar atrapados en una operación ahí. Entonces esperé confirmaciones, entendía que tenía todavía posibilidades mientras el precio no supere el 38,2% de esta formación estructural. Vamos a dejarlo al FIBO ahí, así se entiende, ¿sí? Vamos a ver qué sucedió. Bueno, ahí tengo el quiebre del triángulo, todavía no ingreso al mercado. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Vamos a dejar marcadito el quiebre acá. Que si el precio volvía a hacer el pullback, ya sea al quiebre del segundo triángulo o al quiebre estructural que estaba un poquito más abajo en este punto, es muy normal que el precio, una vez que rompe estructura y rompe una doble onda, vuelva a testear ya sea esta zona o esta zona, y mientras no me rompa este pivot, todo este análisis es válido. El pivot lo voy a dejar marcadito porque fue mi punto de protección, ahí, ¿sí? Mientras no me rompa ahí, entiendo que tenemos posibilidades de que el precio desarrolle, en primer lugar, aquí por la proyección estructural y hasta aquí por la proyección del segundo triángulo coincidente con un order block, ¿sí? Que si lo vamos a ver, perdón que me vaya por las ramas, pero es muy interesante, si lo vamos a ver en gráfico de 3 minutos, fíjense que me coincidía con un order block de 3 minutos que tenía imbalance, más allá que ahora lo está atacando, ¿sí? Y está reaccionando en el VWAP, pero tenía un buen punto de salida en ese momento. Volvemos a un minuto. ¿Qué fue lo que me llamó la atención para entrar al mercado? Este imbalance que teníamos acá. Detecto un Fair Value Gap en este punto. Voy a marcarlo con el colorcito que me gusta. Ahí. Y esperé que venga a balancear esta zona, poniendo una orden límite directamente un poquito, no en el 50 por las dudas que me deje fuera. Como vi este mechazo, dije, bueno, si empieza a balancear la zona, este es un buen punto de entrada. Ahí fue donde puse mi entrada con protección en el pivot aquí abajo. Vamos a ver qué sucedió. Parecía que se iba. Y aquí digo, bueno, estaba ansioso esperando que retroceda, a ver si venía a balancear esta zona en el pullback y en el retesteo a los quiebres. Y ahí, con esta vela, fue la que me metió al mercado, equilibró el Fair Value Gap, lo dejó totalmente balanceado. Yo entré al mercado y me protegí aquí, entendiendo que tengo muchas chances, posibilidades, que el precio venga al 38.2 y luego quizás a cumplir la simetría de la altura de la segunda onda. Vamos a ver qué sucedió. Yo entré con 4 microcontratos, me protegí con los 4 en este punto, puse una orden límite de salida con 3 microcontratos en el 38.2 y dejé correr el último hasta la proyección estructural. No, me bajé hasta este punto. ¿Y por qué? Porque en este punto tengo mapeada una zona de soporte y resistencia muy importante, una zona media, que si nos vamos a ver, voy a hacer así no se desarma, si nos vamos a ver hacia atrás, fíjense que tenía toda una zona de detención acá. Y dije, no vaya a ser que ya cumplió el 38.2, que me deje sin que cumpla esta proyección, y yo me quedé con la operación, si bien había sacado gran parte en este punto, que me quedé con la operación trunca por un poquito, por un tramo muy pequeño del precio. Y es que otra cosa interpreté que acá, sobre este mechazo que hay ahí, también había liquidez previa a una zona que entendía que podía actuar como una resistencia fuerte. Y fíjense acá, todas las reacciones que hubo, ahí las reacciones que hubo, y cuando el precio estuvo por abajo, ahí la reacción que hubo. Entonces, ¿cuál fue mi salida? El punto de toma de liquidez de esta última reacción que había ahí. Vamos a ver qué sucedió. Primer objetivo, con 3 microcontratos, ya estaba súper positiva la operación, y fíjense cómo esa vela llegó a mi target, accionó, no accionó nada, perdón, esta era la resistencia, rechazó en la resistencia y luego recupera ese pabilo y viene a buscar la proyección simétrica y perfectamente ahí
es donde reaccionó y luego, bueno, lo siguió atacando. Pero fíjense cómo se cumplen las reacciones cuando cumple simetrías. Ok, traders, ese fue el análisis de esta operación. Espero que les sirva, espero que les dé resultado, espero que les sume a su sabiduría y a su manera de analizar el mercado. Y si es de esa manera, les pido el me gusta, les pido que se suscriban, que toquen la campanita y que estén pendientes del canal. Estamos en vivo todas las mañanas analizando, operando el índice Nasdaq, analizando acciones, analizando algún que otro ETF. Es una hermosa comunidad la que se está formando, así que los invito a que se sumen, que se suscriban, que toquen la campanita y ahí los espero. Chau, nos vemos en la próxima.